Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano, Timoteo, a los tesalonicenses, que forman la iglesia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les deseamos la gracia y la paz de Dios, Padre y Señor y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, y es justo, por su fe crece vigorosamente y su amor de cada uno por todos y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, viendo que su fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostienen. Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios, que pretende concederles su reino, por el cual bien que padecen. Nuestro Dios los considera dignos de su vocación, para que con su fuerza les permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Dios, sea su gloria y ustedes sean la gloria de Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Verbum Domini. The Lord takes delight in his people. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Sing to the Lord a new Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Let the children Bendigan su nombre. rejoice in their King. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Praise his name in the festive dance. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. With victory. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Let the faithful exult Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, upon their couches. más terrible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to the En crowds, aquel tiempo habló Jesús diciendo: Woe to you, Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, block the kingdom, que cierran a los hombres el reino de los cielos. do not enter. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Woe to you, scribes, Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, traverse sea, que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. make him a child of Gehenna. Su sentencia será por eso más severa. Woe to you, Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno del fuego, el doble que ustedes. greater, the gold Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, que es más, el oro o el templo que consagra el oro. O también, jurar por el altar no obliga,
Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga, ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. In today's gospel, we're given the first En el Evangelio de hoy tenemos approaches that the uno Lord directs to the de scribes 7 and Pharisees. reproches que el Señor le dirige a los letrados y fariseos. Very hard-hitting, Son very muy severe fuertes y muy statements, and they're often severas afirmaciones y a menudo se les refiere como los 7 to scribes and lamentos. Pharisees. Ay de ustedes, But they're also letrados y things that are fariseos. very severe and Pero también a pesar que son muy severos, también son hechos con amor. to bring about contrition. La meta es lograr arrepentimiento y conversión. You can think of the Lord's words Podemos in the pensar en book las of palabras del Señor en el Apocalipsis Revelation, Laodice. dirigidas a la iglesia en la Those Odisea. whom I love, I Aquellos a reprove quienes and amo, chasten, reprocho zealous y castigo. Así que sean fervorosos y arrepiéntanse. right from the O la Lord. segunda lectura de John, la segunda carta a los hebreos, Disdain cuando the dice, discipline of the no Lord, everything desdeñen that la happens disciplina del is Señor. out of love, Todo not lo que nos for us, sucede, Dios lo out of love permite for us, to por draw amor a us to nosotros, himself. para acercarnos Even más the a Él. strong denunciations Incluso and las sins denuncias y that out of afirmaciones love to bring fuertes son por amor, conversion and to para draw us lograr la closer to conversión y Jesus. acercarnos a Dios. But these denunciations are Pero estas denuncias son contradiction porque hay una contradicción entre lo que los fariseos parecen and what they ser truly y are. lo que The Lord realmente is son. pointing out their El hypocrisy. Señor está llamándoles la atención por su hipocresía, la contradicción entre su apariencia y sus palabras por un lado y su corazón y sus acciones por el otro. Es engañoso y peligroso. Es peligroso para sus almas, para las almas de aquellos que son influenciados y llevados por el mal camino por su ejemplo. Están corrompiendo a otros y son obstáculo para que otros lleguen al cielo. Jesús abriría las puertas del cielo por su pasión, muerte y resurrección. Él pagó un precio muy grande por nuestra salvación. Y sin embargo, aquí ve a estos letrados y fariseos intentando obstruir a la gente para que no lleguen al cielo. Dios se hizo uno de nosotros para salvarnos. Y Él ve que hay otros que impiden que lleguen a esa meta. Así que es fácil ver cómo el Señor está justificablemente enojado ante lo que ocurre aquí. Es importante que estemos conscientes de estos lamentos o reproches porque queremos evitar esa hipocresía, el pecado de los fariseos y los letrados. El primer lamento que escuchamos tiene que ver con ser obstáculo a los demás para que obtengan la salvación en el cielo. Refiriéndose al cielo, Jesús dijo, ustedes no entran ni permiten que aquellos que tratan de entrar entren. Así que algo muy importante, porque sabemos que el Señor nos está hablando en su palabra, sabemos que es posible para nosotros ser obstáculo para la salvación de otros. Nuestro propio ejemplo puede tener un impacto muy profundo, para bien o para mal. El impacto de nuestros pecados en otros, un comentarista dijo lo siguiente acerca de esto. Todos nuestros pecados son sociales, incluso los que son aparentemente solitarios, porque somos células que contribuyen al oxígeno en el sistema circulatorio común o células que depositan en este toxinas que han de asfixiarlo junto con nosotros. Así que con nuestros pecados no solamente damos mal ejemplo a los demás, sino que dañamos la unidad de la Iglesia con nuestros pecados, porque como San Pablo nos recuerda, somos miembros de un solo cuerpo, la Iglesia. Gracias a Dios también podemos contribuir a la sanación de la Iglesia al vivir una vida de virtud y cuando nos reconciliamos con Dios en el sacramento de la confesión. El Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente en el párrafo 1469. Dice, el pecado, daño e incluso rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia lo restaura o lo repara. En ese sentido, no simplemente sana a aquel que esté restaurado a la comunión eclesiástica, sino que también tiene un efecto revitalizador en la vida de la Iglesia, que sufre
por el pecado de uno de sus miembros. Realmente vemos esto tanto en nuestro pecado, que nuestro pecado y el proceso de sanación afecta no solo a nosotros, sino a la iglesia entera. En lugar de ser obstáculo, cada uno estamos llamados a señalar a otros hacia Dios, hacia el cielo. Pensemos en el ejemplo de San Juan Vianney. Cuando él recién iba a Ars, se detuvo y preguntó a un pequeño pastorcillo cómo llegar a la parroquia en Ars. Después que el muchacho le señaló por el camino indicado, San Juan Vianney le dijo: mi joven amigo, me has mostrado el camino a Ars, yo te he de mostrar el camino al cielo. Estamos todos llamados a esto, a señalar a otros hacia donde el Señor está, hacia el cielo, por el testimonio de nuestras vidas y nuestras palabras. También podemos recordar la primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. No se trata solo de evitar tomar el nombre del Señor en mano, lo incluye, pero también específicamente aplica al testimonio de nuestras vidas. San Pedro Crisólogo dijo que cuando vivimos bien, bendecimos el santo nombre de Dios. Cuando vivimos malamente, blasfemamos el santo nombre de Dios, porque entonces el testimonio de nuestras vidas tiene impacto en los demás. Quizás en otros fuera de la iglesia, otros que no son cristianos, si nos ven y saben que somos seguidores de Cristo, si así viven los seguidores de Cristo, entonces yo no quiero nada que ver con ellos. O podemos atraerlos al Señor cuando ven la paz y generosidad en nuestras vidas, con fe. Así que nuestro ejemplo es muy importante. En el segundo reproche o el segundo lamento, escuchamos acerca de hacer conversos. El Señor dijo a los letrados: ustedes cruzan mar y tierra para ganar un prosélite. Cuando lo consiguen, lo hacen dignos del fuego el doble del que de ustedes. Los letrados y fariseos tenían gran fervor en hacer conversos, y el Señor no les reprocha eso, les reprocha su motivo detrás de ello. Su motivación era porque lo hacían para su vanagloria, para su propia reputación, y hacen eso en lugar de acercarlos más al Señor. Se trata de la promoción propia en el mundo terrenal, y eso fácilmente puede caer en un juego de números. Si puedo llegar a un cierto número de conversos. Otro problema importante es que a medida que hacen conversos, les convencen a que acepten sus interpretaciones que distorsionan la palabra de Dios, la forma en que Dios se revela a nosotros, y los alejan del amor de Dios. Por otro lado, San Pablo nos muestra el fervor que Cristo quiere que tengamos cuando tratamos de ganar conversos. Podemos aprender del ejemplo de San Pablo. Escribió en su carta a los Gálatas: mis hijos, a quienes Dios formó. Aquí vemos su motivación. No se trata de él, se trata del deseo de que Cristo esté formado en cada una de las personas, acercarlos al Señor y que Cristo esté formado en ellos. En el tercer reproche que escuchamos hoy en el Evangelio, se trata de hacer juramentos. Brevemente, los fariseos hacían distinciones falsas e incluso detalladas entre diferentes juramentos. ¿Cuáles juramentos eran de cumplimiento obligatorio y cuáles no? Decían que el objeto invocado en un juramento, ya sea por el templo o por el oro del templo o por el altar, que eso determina el objeto por el que eso determina el vigor en que se hace cumplir el juramento. Así que están distorsionando el valor de lo que del juramento, devalúan el valor de hacer un juramento a Dios. El Señor más bien, en el Sermón de la Montaña, dice que su sí significa sí y que su no significa no. Debemos buscar seguir al Señor, vivir de manera sencilla y genuina. Estos reproches del Señor hoy, nuevamente escucharemos más en los próximos 2 días, pueden ayudarnos a llevar un examen de conciencia. Le pedimos al Señor la gracia hoy para vivir de manera sencilla, honesta, y que nunca seamos obstáculo para que otra persona llegue al cielo. Que el Señor nos fortalezca cuando recibamos su cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, para que siempre señalemos a otros hacia Él,
por nuestra forma de vida y las palabras que hablemos.